Este miércoles Quino trae 4.900 millones. Presenta TVU Noticias Central. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en este comienzo de semana informativa. Vamos a hablar de varias temáticas. Vamos a ir hablando de extracción minera, cómo se focaliza todo acá, y también hablando de infraestructura en términos de aeropuertos, logísticas, estrategias. Parte de esas noticias las vamos a desarrollar hoy. Algunas de ellas las tenemos en titulares. Mire, las propiedades del territorio regional han sido propicias para el posicionamiento internacional de Chile de la exportación de minerales, como por ejemplo el carbón. ¿Dónde se concentran las principales faenas extractivas hoy? Lo contamos en detalles. Y además, el aeropuerto Carrera del Sur busca mejorar su nivel, su estándar. Para ello debe cumplir una serie de normativas vigentes, entre ellas la conservación de las pistas. Trabajos ya comenzaron y se van a extender hasta enero del próximo año. Bienvenidas, bienvenidos a esta edición central de TVU Noticias. Vamos a hablar un poco de historia, de faenas extractivas a partir de lo que se ha conocido en década del 20, década del 30, en particular del carbón. Todo consecuencia, obviamente, de lo que deja este lamentable accidente ocurrido en la mina El Teniente. Es por eso que quisimos saber cuáles son las principales faenas y cuál es el legado histórico que tenemos como región. La industria minera ha sido uno de los principales motores del desarrollo económico y social del país. Chile es un país minero, por lo tanto esta actividad está en la estructuración de nuestra tradición económica, fundamentalmente desde el siglo XIX, asociada en primera instancia a la minería de la plata, del cobre, y en ese contexto, especialmente la minería de la plata, al carbón en nuestra región. Y el gran auge de la explotación minera también repercutió acá en la región del Biobío en el siglo XIX con la industria del carbón. Bueno, debemos pensar que la composición geológica de nuestro territorio nacional es propicio para el desarrollo minero y por lo tanto las localidades del Golfo de Arauco cumplen una función y tienen una historia vinculada a la minería. Si bien es cierto, podemos rastrearlo a la construcción de fuertes españoles en el transcurso del siglo XVII, en el siglo XIX, con el desarrollo del capitalismo y de la minería del carbón, esto toma un auge fundamental. Y es que las propiedades del territorio nacional han sido propicias para el posicionamiento internacional de Chile en la exportación de minerales. Bueno, Chile es un país polifacético en cuanto a recursos minerales. Tenemos diferentes tipologías de recursos minerales y por lo tanto asociados a cada tipo de mineralización, tipos de yacimientos diferentes. En la zona norte del país tenemos concretamente yacimientos de litio que se extraen fundamentalmente de salmueras en salares, pero también tenemos grandes yacimientos de cobre, fundamentalmente pórfidos cupríferos, aunque también hay yacimientos de oro-plata, yacimientos de hierros, específicamente en la zona de Copiapó, perdón. Y bueno, luego aquí en la zona más al sur hubo antiguamente grandes explotaciones de carbón y ahora en la actualidad está pues bueno, alineándose una investigación, ¿no?, en busca de tierras raras y de la explotación de tierras raras, ¿no?, de manera superficial, en minas superficiales. 3, 2, 1, fuego. Pero no toda la minería se realiza utilizando las mismas metodologías. Estas varían, por ejemplo, según las características del yacimiento y de los minerales que se extraen, entre otros factores. Fundamentalmente para los minerales que se explotan en Chile hay tres tipologías fundamentales o de metodologías de explotación de minas.
Están por una parte los métodos de explotación poco convencionales, ¿no?, desde el punto de vista de la minería, que se utilizan en la extracción de litio, ¿no?, de los salares, donde ahí lo que se hace son fundamentalmente perforaciones para extraer las salmueras del subsuelo. Luego también tenemos minería a cielo abierto, que es fundamentalmente utilizada en la gran minería del cobre y minería de hierro. Y luego tenemos ya, en último lugar, las minas subterráneas, ¿no?, grandes minas subterráneas como el Teniente, que requieren de la excavación de grandes pozos y galerías a profundidad para llegar a los yacimientos y así poder extraer la roca donde se encuentran los minerales. Crecimiento industrial minero que representa aproximadamente un 12% del Producto Interno Bruto. En materia económica, en 2025, por ejemplo, solo entre enero y abril, las exportaciones mineras alcanzaron 19.298 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 6,8% en relación a 2024. En detalle, Chile se mantuvo en 2024 como el mayor exportador mundial de cobre, superando los 50.000 millones de dólares en ventas, siendo el país con mayor exportación de cobre en el mundo. Además, lidera en el litio, concentrando el 78% del mercado global. Pero estas cifras no serían posibles sin el trabajo de quienes arriesgan sus vidas en los yacimientos. Hemos definido nuestra primera política nacional de seguridad y salud minera. Esto además ha sido un proceso que hemos hecho a través del diálogo social tripartito, donde han participado empleadores, trabajadores y el gobierno, y estamos avanzando justamente en ir elevando los estándares en una actividad que de por sí tiene riesgos, pero que también cumple con estándares elevados. Ahora, en ese marco también señalar que obviamente en el contexto del accidente que tuvimos hace pocos días, el lamentable accidente, como gobierno hemos estado completamente desplegados con el objetivo de asegurar justamente que se cumplan todas las condiciones de seguridad y salud. En medio de una nueva tragedia en la minería nacional, el pasado 10 de agosto se desarrolló el Día del Minero, una instancia de conmemoración pero también de recuerdo a quienes han perdido la vida en las faenas. Y por primera vez en Chile legalmente es el Día del Minero y la Minera a través de una ley que se aprobó en diciembre del año 2024. Por lo tanto podemos incorporar ya minero y minera como un tema oficial del Estado de Chile. Señalar además que lo hacemos en un momento de reflexión profunda y señalar que esta reflexión tiene que ver con los grandes desafíos de la industria, en particular aquellos que guardan relación con la seguridad y la salud de las personas. Y es que esta no es primera vez que una situación como esta se da en nuestro país. El riesgo en la industria minera y las desgracias son parte de nuestra historia como nación. Estamos bien en el refugio Los 33. Las tragedias, la peligrosidad del trabajo minero es una constante en la historia nacional. Entonces, si uno revisa la prensa, siglo XIX, inundaciones, la literatura también es un muy buen ejemplo, las denuncias, las grandes tragedias en la minería como la tragedia del humo, las explosiones de gas grisú, los derrumbes, constituyen y demuestran la peligrosidad de esta actividad, que si bien es cierto, durante el siglo XX el Estado realizó importantes avances en materia de seguridad laboral, es necesario replantearse cómo esa seguridad también es necesario modernizarla y supervisarla de manera indiscriminada, da lo mismo si son empresas subcontratistas o trabajadores de la misma empresa. Chile necesita de la minería, el mercado internacional necesita a Chile y ahí el desarrollo sostenible tiene un rol clave para proyectar el progreso del país. En este reportaje he resumido gran parte de lo que ha sido el devenir de la historia en torno a las faenas extractivas de cobre, de carbón y lo que se proyecta en torno al litio.
Vamos a una información que está ligada con esta área, información que durante la tarde comenzó a circular, vamos a revisar de inmediato, información oficial que entrega Codelco en este sentido y que da cuenta de esto. Codelco informa salida del gerente general del teniente, todo esto a consecuencia, obviamente, del accidente. Todo esto se está en plena fase investigativa por parte de la Fiscalía, que han emanado una serie de diligencias a la PDI. La presidencia ejecutiva de Codelco y el senador Andrés Music Garrido, gerente general de la división El Teniente, han acordado el término de las funciones de este último en la corporación a partir de mañana, es decir, de mañana martes 12 de agosto. Esta decisión no responde a la asignación de alguna responsabilidad, que obedece exclusivamente a la necesidad de focalizar la atención de la división en los desafíos que presenta la ejecución del plan retorno seguro y gradual. Su salida bajo términos de mutuo acuerdo confirman la integridad y el liderazgo que Andrés ha mostrado durante su trayectoria de más de 15 años en la empresa, donde ha velado siempre, de acuerdo con sus propias palabras, por lo mejor para la compañía y la familia Codelco. Estamos viendo imágenes que dan cuenta precisamente de la persona que a partir de mañana ya no va a estar directamente trabajando en Codelco. Vamos a ver qué va a pasar en este sentido con este caso y qué va a pasar, que era gran parte de la hipótesis que planteábamos en la nota anterior, con el futuro del teniente. Con esta información, ¿qué les parece? Hacemos la primera pausa en esta edición central de TV1 Noticias. TV1 Noticias Central. Somos Telsur y sabemos que acá está lo mejor de lo mejor. Los mejores asados. Obvio. Las mejores aventuras. Como esta. Y la mejor conexión. ¿Tú tienes la clave? Obvio que Telsur, todo junto y en minúscula. Conectando al sur hace más de 130 años. Somos Telsur, del sur como tú. Kino trae viajes al Caribe o Alaska y 4.900 o Alaska y 4.900 millones. Sumérgete en el bosque y conoce a sus habitantes. Escucha Voces del Bosque, nueva temporada. Un podcast donde aprendemos a conservar el presente para construir el futuro. Disponible en Spotify y YouTube. Lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Arauco, renovables para una vida mejor. Kino trae viajes al Caribe o Alaska y 4.900 millones. Si eres representante de una comunidad, asociación u organización tradicional mapuche de las regiones de Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos, participa de la consulta previa por un nuevo sistema de tierras para esas regiones, basado en las propuestas de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. Este proceso se realizará desde el mes de agosto en más de 70 localidades. Participar es un derecho y tu voz es fundamental. Para más información ingresa a gov.cl/nuevo sistema de tierras o acércate a oficinas CONADI, delegaciones presidenciales regionales o Ceremis de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. TV1 Noticias Central. Vamos ahora a cambiar de temática. Todos los portales siguen retratando esta información y tiene que ver con este terremoto ocurrido en Turquía. Para caracterizar la zona, saber dónde ubicarla, se encuentra con nosotros Javier Ojeda, sismólogo, profesor experto acá de la Universidad de Concepción, para quien obviamente le damos las gracias de estar en esta edición central de TV1 Noticias. Cuando hablamos de este terremoto en particular, ¿qué características tiene? ¿Qué les llama la atención de lo ocurrido? Hola William, bueno, primero que todo muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, Turquía es una zona muy propensa a terremotos de esta característica, magnitud 6, magnitud 7, que para ese contexto son terremotos muy grandes porque son terremotos de tipo superficial y por lo tanto al estar más cerca de lugares poblados causa grandes afectaciones, como lo hemos visto en los videos y la media que se ha difundido rápidamente a través de redes sociales. Precisamente aquí estamos viendo algunas imágenes referenciales que dan cuenta de lo ocurrido, terremoto 6.1 que afectó Turquía, 3 a 4 grandes réplicas ocurridas a instante luego de ocurrido este terremoto. Llama bastante la atención de lo ocurrido en Turquía, no tan solo ahora, sino en épocas pasadas, que las réplicas suelen ser de igual magnitud que el terremoto central. ¿Esto es por algo en particular? ¿Qué podríamos en ese sentido entregar a la gente? ¿Qué fotografía se logra analizar? Claro, hasta el momento han pasado menos de 24, 48 horas del evento. Esto ocurrió más o menos a las 7 y tanto de la hora local del día de ayer.
domingo 10 de... Claro, domingo hora nuestra. Domingo, claro. Y bueno, es un terremoto, como dije, superficial. Y las réplicas hasta el momento han sido de magnitud 4, 4.5, no más que eso. Pero algo pasa con esta zona en Turquía. Es una zona en el lado oeste de Turquía, oeste del país, más o menos 200 kilómetros al sur de la capital, que es Estambul. Y en esta zona lo que pasa es que hay una extensión y por lo tanto esta extensión genera muchas fallas y estas fallas pueden romper eventualmente en terremotos, como en este caso un 6.1. Esto previamente ha ocurrido en el año 69, en el año 70, hay una secuencia notable de sismicidad en esta misma área y nuevamente son magnitudes más o menos similares, del orden de 5,9, 6, y lo que pasa es que esto ocurrió el año 69, pero el año siguiente ocurre un terremoto de magnitud del orden de 7.5, 7.6. Entonces, claro, uno dice, chuta, se activan terremotos con esta cierta secuencia. Ahora tenemos un 6.1, ¿podremos esperar un terremoto de mayor magnitud en los próximos días, semanas, meses o el próximo año en esta zona? Eso es algo que todavía no podemos responder, pero sí tenemos este antecedente. Hablamos de un país que ha avanzado bastante en normas sísmicas. Sí. Vemos el grado de destrucción que es bastante. Sí, lo describen de manera muy ilustrativa en las imágenes. ¿Cómo va acompañándose esto con lo otro en una eterna discusión que hemos tenido también acá a nivel local, mejorando nuestra norma sísmica, de la construcción sobre determinados suelos? Y ocurre esto, hay algo que falla, hay algo que ocurre, o lamentablemente tenemos estos eventos naturales que sobrepasan cualquier tipo de trabajo profesional. Claro. No, yo creo que Turquía es uno de los mejores ejemplos para ilustrar que no tan solo de normas podemos dar seguridad a la población. O sea, por mucho que uno tenga normas, si estas no se cumplen o no hay correcta regularización, definitivamente va a causar destrozos como los que se aprecian acá. O sea, Turquía está abastecido por una norma sísmica buena y lo que sucede es que, bueno, hay muchos conflictos y esto fue particularmente notable para el año 2023, dos terremotos de magnitud 7.5, otro de 7.8 el día 6 de febrero, en otra zona de Turquía, en el lado este, y esa zona causó más de 50.000 fallecidos. O sea, terremotos grandes, por supuesto, superficiales como el que ocurrió ayer, pero muchos fallecidos debido a que los edificios cayeron. Y aquí quizá una importante lección es que el terremoto no mata a las personas, son finalmente, en este caso, los edificios que se caen debido al terremoto y eso es algo que nos compete a los seres humanos. Hubo afectación también de este terremoto en zonas limítrofes de Turquía, tratando de hacer un símil, en las características de lo que menciona usted, la gran cantidad de fallas. ¿Existe algo muy similar en geografía, en nuestro continente, en nuestro país, que se pueda, por así decirlo, homologar? Sí, Turquía tiene una gran cantidad de fallas superficiales. Básicamente, uno cuando habla de Turquía habla de fallas superficiales. Eso quiere decir que las zonas más pobladas están muy cercanas a esta. De hecho, en este mapa que se ilustra en la televisión, podemos ver que Turquía, bueno, cerca de acá donde hay una palabra que no puedo pronunciar. Perfecto. Está Estambul, la capital, y si se fijan el terremoto que está ahí con la pelotita roja, blanca, muestra, acá. Claro, está ahí, muestra el terremoto del día 10 de agosto, y todas las líneas negras que se ven en este mapa son fallas mapeadas, fallas activas. Lo que estamos viendo, esto son la cantidad de fallas, son múltiples. Son múltiples fallas. Y esta, en particular, el terremoto del día ayer, ocurrió en la zona de falla que llamamos CIMAP, solamente en este segmento muy pequeño, un terremoto de magnitud 6.1. ¿Cómo se puede enfrentar o mejorar? Yo sé que me estoy yendo un poquito quizás de su campo de acción, pero hablando de su expertise, a la hora de la construcción, pensando en la gran cantidad de fallas que vemos, sobre todo en zonas medianamente altas, ¿cómo abordar esto y llevarlo a la mejora en construcción? Sí, bueno, lo que tradicionalmente se hace es analizar la sismicidad histórica del lugar. En este caso, entender que estas son fallas activas y que probablemente van a ocurrir terremotos en un periodo de tiempo determinado. Y normalmente los códigos se construyen en base a ese periodo de tiempo que está
estamos esperando y en base a la máxima magnitud que podría ocurrir. Entonces, de cierta manera, la sismología actual es capaz de simular cómo podrían ser las intensidades o cuáles podrían ser los daños asociados a un terremoto esperado. ¿Cuáles son las características de la norma sísmica allá? Ya que estamos en el detalle, ¿qué tipo de diferencia puede tener con lo que tenemos acá en nuestro país o a nivel continental? Bueno, particularmente acá lo que más se trabaja son con fallas superficiales. ¿Sí? Estas fallas que ocurren a menos de decenas de kilómetros de profundidad. Algo que es muy diferente a lo que ocurre en Chile. Como en Chile las fallas superficiales, en nuestra historia no han ocurrido terremotos de gran magnitud a lo largo de esas fallas. Hay casos excepcionales, por supuesto. La norma sísmica chilena está más orientada hacia terremotos de tipo subducción, como el 27F del 2010 en Maule, o terremotos más profundos, como el terremoto de Chillán de 1939, que, recordemos, es el terremoto que más fatalidad ha causado en Chile. Javier, aquí estamos viendo otra placa, otra infografía. Sí. ¿Qué estamos viendo? Esto es algo muy interesante desde el punto de vista científico y bueno, quizá es un proxy de hacia dónde va el campo de la sismología y el pronóstico de sismicidad. Este es el mismo terremoto que ocurrió acá y esta es la secuencia, los puntitos rojos es la secuencia de sismicidad de aftershock, eso quiere decir de réplicas del evento. En cambio, esos colores más azules, más amarillos, son la sismicidad que ocurrió previo al evento. Y si nos fijamos en esta lámina que está a mano derecha, ahí está el tiempo, el 1 de agosto, 3 de agosto, 5 de agosto, 7, 9 y el 10 de agosto, donde ocurre el terremoto principal, sus réplicas, pero en la misma zona, días antes, ocurrieron pequeños eventos de magnitud 4, magnitud 4-5, en esa misma zona. Que podrían ser predecesores de un gran movimiento, que en este caso lo fueron. Claro, en este caso lo fueron y solamente porque tenemos este 6.1 del día 10 de agosto podemos decir que esa sismicidad que ocurrió 3 días antes fueron precursores de este evento. Ahora, el problema es cuantificar cuál es la física de estos movimientos pequeños para poder gatillar a este evento más grande, si es que lo hizo o no. Eso es una hipótesis que se está trabajando. ¿Y lo mismo pasa por las réplicas? ¿Hasta qué periodo podrían extenderse? Exacto, y eso particularmente está más estudiado. O sea, sabemos que normalmente después de un terremoto grande hay un decaimiento del número de réplicas y también un decaimiento de la magnitud que estas réplicas podrían generarse. Bien. Javier Ojeda, sismólogo acá de la Universidad de Concepción, gracias por contarnos detalles. Es bien fascinante saber de cómo se va moviendo esta zona y saber hacia dónde ir avanzando y las características que tienen área por área. Gracias por estar con nosotros en esta edición central. Muchas gracias a ti, William, por la invitación y bueno, feliz de poder seguir compartiendo más de este conocimiento de la sismología, que cada día estamos avanzando un poco más para poder comprender los fenómenos de la Tierra. No, al contrario, gracias. Es segunda vez que lo tenemos acá como invitado. Gracias por estar con nosotros. Que tenga una buena noche. Gracias a ti. ¿Y a ustedes qué les parece? Hacer una pausa en esta edición central de TV1 Noticias. Luego volvemos con todo el deporte. TV1 Noticias Central. Kino trae viajes al Caribe o Alaska y 4.900 millones. Qué rico es cuando los niños juegan y se divierten. Si se ensucian, tenemos Atlántica. No te conformes con menos. Librería Giorgio.ce. Más barato, imposible. Kino trae viajes al Caribe o Alaska y 4.900 millones. TNT Sports volvió a Mundo. Contrata hoy TNT Sports en Max más fibra 1000 megas por solo 19.990 pesos por 6 meses. Mundo, sponsor oficial de todas las rojas. Mundo, calidad y tecnología al alcance de todos. Kino trae viajes al Caribe o Alaska y 4.900 millones. TVU Deportes.
Vamos ahora a entrar de lleno, la cortina y la música lo menciona, de lleno en el área del deporte. Vamos a comenzar primero con el fútbol. De par suerte tuvieron todos los equipos de la región del Biobío en el torneo de la primera división A y también de la primera división B. Está marcando ahora, dicen que agosto-septiembre, por así decirlo, ya debería definirse quiénes van a ascender, quiénes se van a quedar con el título. Vamos con la nota introductoria de Carlos Quintana. Segunda vuelta, momentos claves para poder pensar en el ascenso y consolidar rendimientos y por lo mismo alejarse de la zona de peligro. Repasamos algunos partidos del último fin de semana. Que emergen desde la boca del túnel del estadio Huachipato hace lo propio. Partamos con buenas noticias. A pesar de venir de una victoria, a Huachipato le costó consolidar una victoria contra Unión La Calera. Y ya viene el centro de Joaquín Gutiérrez para Cris Martínez. Limpia, estaba muy cerca Piero Massa. Y esto propicia la carga Maximiliano Gutiérrez. Pero Campos encontraría el gol al minuto 85. Ofensivo y ojo con esta carga. Otra vez el Maxi Gutiérrez. Cris Martínez. Gol. Otros que vieron victoria fue el elenco de la Universidad de Concepción. Esta vez de visita y en su aniversario número 31. Tantos anotados por Jason Fuentealba e Ian Fernando González. Harold Salgado que habilita nuevamente a Levato, que se saca a Doboleta, Tillo, pero después ya cuando duda un poco el defensor, le gana la posición Ian González. Pero no todo fue positivo, las tarjetas rojas también se hicieron presentes. En el minuto 51, Fernando González fue expulsado. Ahí está, esa corrida que hace como al principio y después como que se quiere detener, pero ya estaba por delante del portero. Segunda amarilla. Victorias que también se replicaron hasta en la tercera división. Deportes Naval 3-1 contra Municipal de Mejillones. Realidad opuesta para Lota y Deportes Concepción. Ante Puente Alto, la Lamparita perdió 2-1. Por otra parte, los Lilas repartieron unidades contra Curicó Unido. Ya levantó la cabeza Ovalle, el cabezazo de Guilar, la buena respuesta del centro, la muy buena intervención de Escobar. Fechas con realidades dispares para los equipos de la zona, cada uno pensando en cerrar los torneos de la mejor forma posible. Alcanzar la regularidad es la clave en la mitad del calendario. Vamos a seguir profundizando en la tabla de ubicaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el torneo de la primera división? Miren cómo se ha disparado Coquimbo Unido. Tiene una campaña notable, 44 puntos. Miren la Universidad de Chile, un plantel que estaba armado para otra cosa. Claro, tendrá un nivel, si no hubiese sido por la campaña superlativa de Coquimbo, quizás estaría primero, pero de momento un equipo de regiones está ahí en el primer lugar. Bien. La Universidad de Chile le sigue con 38 puntos, más atrás Palestino, que también ha tenido una campaña bastante destacada en el tercer puesto. Audax Italiano, el equipo itálico, que se quedó con Eduardo Vargas en esta... Todavía no queda claro, por más que apareció uno de los gerentes de la Universidad de Chile, hablando que se hicieron las tratativas por quedarse con Eduardo Vargas. Lo cierto es que Eduardo Vargas está jugando acá, en el Audax Italiano, tiene 34 puntos. O'Higgins, 31 puntos, Cobresal, 29, mire Colo-Colo. Muy mala campaña, 27 puntos, ahí está las críticas abiertas hacia Almirón. La Universidad Católica, quien se apresta para la inauguración de un nuevo estadio, con 27 puntos, también una campaña bastante irregular. Huachipato, que no logra despegar, ha sido la tónica de los equipos, estas campañas irregulares, que no logran en ese sentido tener una línea, por así decirlo, recta. Salvo Coquimbo Unido, Ñublense, nuestro Ñublense de la región de Ñuble, 23 puntos, más atrás Unión Calera con 22, Everton con 19, Deportes La Serena con 18, mire Deportes Limache, 14 puntos, Unión Española 13 puntos, Deportes Iquique 10. Ambos equipos en zona de descenso. Sería histórico tener a la Unión Española bajando a la primera división B. Parte en ese sentido de lo que significa en la tabla de ubicaciones de la primera división A. Seguimos pendientes obviamente de lo que está pasando también en la primera división B con los representantes locales.
Vamos ahora a hablar de la inauguración de los Juegos Panamericanos Junior 2025, que tienen representantes obviamente de nuestro país. Todo se desarrolla en Asunción, Paraguay. Tuvo su ceremonia inaugural ayer. En ese sentido agradecemos las imágenes de Panam Sport Channel, que da cuenta precisamente de lo importante de este tipo de disciplinas. Ha ido creciendo bastante, por ejemplo, en el área de la infraestructura. Digamos que estos Juegos Panamericanos Junior 2025, o comúnmente conocidos como ASU 2025, es la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior, un evento multideportivo internacional para atletas de 12 a 22 años de los 41 comités olímpicos nacionales, miembros de la Organización Deportiva Panamericana, lo que se conoce como la ODEPA. En lo que significa la jornada del domingo, solo un atisbo de los resultados. Recuerden que esto se está todavía desarrollando, recién desarrollando. El domingo Chile tuvo una brillante mañana, el 10 de agosto. El Team Chile logró conseguir sus 7 primeras medallas, 4 de ellas de oro, en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, en la capital de Paraguay. Todo partió muy temprano en ese sentido, gracias a la plata que obtuvo Felipe Rosas en la modalidad single del remo. Parte en este sentido de los antecedentes que entrega en este sentido Chile. Chile está segundo en el medallero, aquí estamos viendo el balance, esto se está moviendo constantemente. Brasil está primero, Chile viene segundo, Colombia tercero. La cantidad de medallas a oro va marcando por sobre todo la subida o la bajada en la tabla de ubicaciones. México está ahí en el cuarto lugar, igual que Estados Unidos. Uno pudiese pensar en este tipo de competencias panamericanos, preolímpicos, que siempre Estados Unidos debe estar arriba, y regularmente en esta etapa al menos, junior, se logra equiparar un poquito la brecha. El tema es cuando esto salta directamente al mundo de las Olimpiadas. Ahí el salto cualitativo de Estados Unidos. Más atrás Argentina, sexto, Paraguay también séptimo, igual que Venezuela. Repetimos, las medallas oro son las primeras las que van en ese sentido avanzando en el medallero. Noveno Ecuador, décimo Bolivia, décimo también Guatemala. Parte del medallero que estamos viendo en este sentido con estos Juegos Panamericanos. Panamá más atrás, Puerto Rico también, Jamaica en el último lugar de la tabla junto con Perú, y así, con el resto de las selecciones. Ahí estábamos revisando, en este sentido todo lo que tiene que ver con toda esta temática. Mire, ya que estábamos hablando de Juegos Panamericanos, de infraestructura, hay localidades y comunas que buscan seguir avanzando y mejorar obviamente su infraestructura. Una de ellas tiene que ver con la comuna de Santa Juana. Mire, el gobernador de la región del Biobío, Sergio Yacamán, firmó el convenio y con ello el traspaso de recursos para la ejecución de este proyecto. Hablamos de la conservación de la piscina semiolímpica y techada de la comuna de Santa Juana. Si no sabía usted que Santa Juana tenía en este sentido una piscina de este tipo, bueno, la tiene. El tema es que hay que ir avanzando hacia una mejora en esta área. El gobernador de la región del Biobío llegó hasta la comuna donde se realizó la firma de este convenio que permite el traspaso de recursos para la adquisición de 7 camionetas municipales. Además, todo como parte de la mejora de toda esta área. Tenemos impresiones, escuchemos. Acabamos de firmar que lo que busca es acercar el municipio a las personas a través de 7 camionetas que van a estar disponibles para multipropósitos, y eso es municipio al servicio de las personas, justamente lo que tenemos que hacer en toda la región. Y por otro lado, una cartera de proyectos asociados a la conservación de la piscina, proyectos también de camiones aljíes, sedes vecinales, y principalmente permitir a los vecinos soñar por una gran comuna de Santa Juana. El tema de poder recuperar la piscina semiolímpica temperada y techada también es un tema súper importante, porque además que en su momento la usaban niños, jóvenes, adultos mayores, fue sede también de encuentros de toda la zona sur de Chile, de la educación superior. Por lo tanto es un espacio importante que no solamente le sirve a Santa Juana, sino que también a la región del Biobío. Bien, ahí estábamos revisando las declaraciones del alcalde de Santa Juana y también del gobernador Sergio Yacamán en torno a estas mejoras que se buscan de la piscina semiolímpica y también de los recursos que permiten la adquisición también de camionetas. Hay que seguir avanzando en el área rural y bastante. Y una de las áreas en las cuales mejorar es el área de la conexión. Y ahí el aeropuerto Carriel Sur de la comuna de Talcahuano juega un rol preponderante, clave. Hacia dónde se está avanzando, hay mejora incluso también en el área de los caminos. Es que usted no lo sabía, también un campo de acción sobre el cual se está trabajando en este terminal aéreo.
Las distintas líneas, los distintos operadores de este aeropuerto han registrado cada vez más vuelos distintos dentro del país. Hoy día tenemos más vuelos hacia el norte, tenemos más vuelos hacia el sur. Desde acá de Concepción se ha pasado a constituir Concepción en uno de los centros logísticos desde el punto de vista de lo que son los vuelos nacionales. Una infraestructura que cumple con estándares internacionales. Así es conocido actualmente el aeropuerto Carriel Sur de Talcahuano. Sin embargo, en la actualidad la oferta internacional es algo que se ha disipado. Vamos a lo reciente. Para que el aeropuerto siga manteniendo a nivel, debe cumplir con la normativa vigente. Entre ellas está la conservación de las pistas, trabajo que ya comenzó y que terminará en enero de 2025. Son trabajos que están recién en la etapa inicial de ejecución, está planificado que termine en enero del próximo año. Estamos obviamente todavía recién con la instalación de la empresa que está desarrollando ya las primeras labores. La parte más importante se va a comenzar una vez que ya comience el buen tiempo, a partir de septiembre, porque tiene que ver con repavimentaciones. El Ministerio ha tomado una decisión, y la decisión de poner infraestructura a los estándares internacionales. Esto depende de decisiones comerciales, pero desde el punto de vista de la decisión, del rol del Estado, del Ministerio de Obras Públicas, ha estado puesta precisamente en las inversiones que estamos haciendo hoy con este contrato de cerca de 4.700 millones de pesos. Mantención que es necesaria, pero también aumentar la oferta de vuelos, tanto nacionales como internacionales. Que es necesario precisamente, más allá de esperar eventualmente que puedan llegar inversiones, realizar acciones concretas de tal forma de que puedan de alguna forma posicionar y motivar el hecho de que se tomen decisiones que permitan que recuperemos la proyección internacional de la región en materia de lo que significa el aeropuerto Carriel Sur. Por lo mismo que se han desarrollado mesas de trabajo con otros ministerios, pero también hemos tenido mesas de conversaciones con las aerolíneas presentes acá. Hemos tomado la decisión política de decir acá hay que invertir en un aeropuerto internacional, y es lo que hoy tenemos un aeropuerto con condiciones precisamente para que esto se desarrolle. La invitación es a los privados, es a las aerolíneas, es precisamente al concesionario que genere la gestión con esta industria para generar desarrollo de carga, generar nuevas rutas aéreas comerciales. Mejoras para subir los estándares aeroportuarios de la región, una infraestructura estratégica. Es el aeropuerto Carriel Sur. Vamos en otra línea de trabajo y esto generó repercusiones a nivel global sobre la técnica que le vamos a mencionar. Hablamos a nivel país, que tuvo amplias repercusiones. Todo se concentra en el Hospital Guillermo Gran Benavente y tiene que ver con una técnica que congela y destruye tumores de forma mínimamente invasiva y con menos tiempos de recuperación. Esta es una técnica en este sentido que marca precedentes en el área de la salud. Y es en ese sentido que esta técnica combate tumores cancerígenos, logra en este sentido también menores estadías de pacientes en los centros hospitalarios, en particular en el centro hospitalario que estamos viendo en este sentido imágenes. Se trata de una técnica mínimamente invasiva, como lo mencionaba yo, y tiene menores tasas de mortalidad. Tenemos impresiones que van dando cuenta de este avance en materia de salud. Escuchemos de inmediato. Estas agujas bajan la temperatura a menos 40 grados, menos 20, menos 40 grados es una temperatura citotóxica. Entonces trabajamos muchos pacientes, hacemos muchos pacientes oncológicos, en los cuales la opción quirúrgica tal vez no es una opción en ellos, porque ya fueron operados, porque la ubicación es una ubicación difícil para el acceso quirúrgico. Son los primeros casos que se hacen en Chile. Creo que es un gran avance para este tipo de tumores, estos pacientes que tienen este tipo de tumores. Es un procedimiento muy mínimamente invasivo, muy bien tolerado. Si bien es costoso, los costos se pagan rápidamente con las estadías hospitalarias. Complementando la información que entregaban en este sentido los expertos, estos son los primeros casos que se hacen en nuestro país. Es un gran avance para estos pacientes que pueden tener diversos tumores. Es muy bien tolerado, según dicen los especialistas. Si bien caro, como lo mencionaba uno de ellos, el equipo es costoso, estos costos se pagan rápidamente con una menor estadía en los hospitales. Vamos a seguir avanzando y esto tiene que ver con el pronóstico del tiempo. ¿Qué les parece? Para los próximos días acá en la región del Biobío, donde está el cielo ya cubierto, bajas temperaturas, mañana deberían haber chubascos, pero débiles, acá en la región del Biobío. Vamos viendo zona por zona qué se proyecta en temas de clima para los próximos días.
Concepción, capital de la región del Biobío, para este martes, cielos completamente nublados, temperatura máxima de 14 grados. Para el miércoles y jueves, cielos parcialmente nublados, temperatura máxima de 15 el miércoles y de 17 grados el jueves, una mínima de 6 grados proyectadas para este jueves en Concepción. De la provincia de Concepción, vamos a la provincia de Biobío en este vuelo de dron. Martes, cielos completamente nublados, máxima de 15 grados. Para el miércoles, máxima de 18 grados, mínima de 5. Para el jueves, temperatura máxima de 19 grados, mire la mínima bastante baja, 3 grados. Y por último, la provincia de Arauco para este martes también cielos completamente nublados, temperatura máxima de 15 grados. Para el miércoles y jueves parcialmente nublados, temperatura máxima de 18 y 19 grados respectivamente. Para profundizar en esta y otras temáticas, visite www.tv.cl o escanee el código QR que ahí se va a encontrar con esta información que vamos a estar también detallando mañana muy temprano. Tiene que ver con la declaración de humedal urbano de Navisur en búsqueda de protección de la biodiversidad en la comuna de Talcahuano. Ahí también se puede encontrar con el Multiversos, el Matinal Siempre Juntos, el Conéctate y también nuestros podcasts y también nuestra señal en vivo. Vamos ahora, ¿qué les parece? A presentarles el resumen de noticias en la jornada del día de hoy. Que vimos, las propiedades del territorio regional han sido propicias para el posicionamiento internacional de Chile en la exportación de minerales como el carbón. ¿Dónde se concentran las principales faenas extractivas hoy en nuestro país y la región? Se lo contamos aquí. Y además, el aeropuerto Carriel Sur busca mejorar su nivel. Para ello, debe cumplir con normativas vigentes. Entre ellas está la conservación de sus pistas. Gracias por estar con nosotros en este comienzo de semana informativa. Manténgase como siempre en TVU. Muy buenas noches. Este miércoles, Kino trae 4.900 millones. Presentó TVU Noticias Central.